¿Cómo hicieron otros países en la Tierra que estaban enfrentados de tal manera, de tal forma, con tanta virulencia que terminaron en guerras, siglos y siglos de guerra? Vemos acá a la vieja Europa, que ahora es una unidad, la Unión Europea, de paz, de progreso, de trabajo, con divergencias, con infinidad de problemas, pero con el tema central solucionado, la paz interna entre europeos, la paz entre Alemania y Francia, entre alemanes y franceses, que desde el siglo XVI se enfrentaron en innumerables guerras, que culminaron con la Primera y Segunda Guerra Mundial, 20 millones de muertos, 60 millones de muertos, la paz de ingleses con franceses, italianos con austríacos, infinidades de guerras que terminaron en algún momento en acuerdos, tratados, paz, comercio, crecimiento, bienestar para sus poblaciones. ¿Cómo hicieron esos países? ¿Cómo podríamos hacer los argentinos? Yo sé que la temática de este programa implica que esta es la salida, el camino, pero también creo que debemos entender los argentinos que si no están estas condiciones, las de la política de Estado, la de la continuidad, la de la falta de rupturas políticas, sin eso también tenemos que salir adelante, porque si no, nos estamos poniendo nosotros un corset del cual va a ser muy difícil escapar. Quiero decir, ¿es mejor tener política de Estado permanente sobre temas que son centrales? Sí, es mejor. ¿Es probable que suceda en la Argentina de los próximos años? Y ahí ya no estoy tan seguro. Por lo tanto, creo que con el principio a mano, con el principio general como la mejor forma de llegar, tenemos que también desarrollar un pequeño espacio de flexibilidad para poder progresar aún sin estos grandes consensos. Porque hace muchos años, cuando nosotros éramos jóvenes, ya Luis, se hablaba de la necesidad de estos consensos básicos. Y sin embargo han pasado décadas, 2 o 3 décadas, y sin embargo no hemos logrado esos consensos básicos en la mayoría de los temas. Por eso no quisiera ponerme en una especie de camisas de 11 varas y decir, si no logramos todas estas políticas de Estado, la Argentina no va a salir adelante, porque si no sería como una especie de mal presagio. Ahora bien, ¿en qué cuestiones de la política exterior Argentina tiene más chance de ponerse de acuerdo? Y ahí creo que tenemos el mejor ejemplo, por lo bueno y por lo malo, por los logros y por sus limitaciones, que es la cuestión Malvinas. Hace muy poquitos días, realmente horas yo diría prácticamente, la Argentina en su política exterior obtuvo un logro muy importante. La diplomacia argentina obtuvo un logro que es para todo el país, no es un logro de una bandería política, no es un logro ni siquiera de un gobierno, es un logro de un Estado, que fue introducir por primera vez en la historia de las relaciones birregionales entre Europa y América Latina y el Caribe, un párrafo en una declaración de jefes de Estado, 60 firmantes, 33 latinoamericanos y 27 europeos, una cláusula, un punto específico que habla del conflicto de soberanía, de la disputa de soberanía en relación a las Islas Malvinas, y las denomina en español como Islas Malvinas. La Unión Europea toma nota, esa es la fórmula diplomática que se utiliza, toma nota de esta realidad y de este reclamo que realiza no solo la Argentina, sino toda la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Es decir, los 33 países que integran la geografía de México hacia abajo, de Chile hacia el Caribe, todos los países, incluidos 13 países de habla inglesa, que son los ex territorios británicos, colonias británicas, le dicen a Europa, las Malvinas son argentinas y por lo menos le pido a ustedes que reconozcan que hay ahí una disputa de soberanía. Europa no toma una posición diciendo las Malvinas son argentinas, pero por primera vez en la historia dice en un documento firmado por los 27 jefes de Estado que integran la Unión Europea, hay una disputa de soberanía y queda grabado en el nombre Malvinas la necesidad de resolver este tema por fines pacíficos, por el diálogo diplomático, sin el uso de la fuerza, etc. Entonces, tuvo que ver en esto, Gustavo, el tema del Brexit, ¿no? Es decir, el hecho de que Gran Bretaña o el Reino Unido ya no sea parte de la Unión Europea. Tuvo mucho que ver, pero no fue lo único, porque si hubiese sido lo único y si hubiese sido automático, deberíamos haber logrado esto hace 3 años, que es cuando se produce el Brexit.
Hace 3 años que el Reino Unido no integra la Unión Europea. Y sin embargo no habíamos logrado que en un documento firmado por ambas regiones quede claro que ahí hay una disputa de soberanía y que ya no se trate a las islas como un territorio de ultramar de un país europeo. Así era hasta hace muy poco tiempo. Cada vez que se firmaba un documento entre Europa y América Latina, las Malvinas eran considerado un territorio de ultramar de Europa por haber sido de uno de los países que integraban la Unión Europea. Pero quiero decirte esto, Luis, para que se entienda el punto. Ese logro es un logro, insisto, de una política de Estado, que es Malvinas. Nadie debería decir, esto es un logro de este gobierno, este es un logro de una persona, o de 2 o de 10. Es un logro del país. Sin embargo, mientras en el Reino Unido las propias autoridades, me refiero al primer ministro, al canciller, decían que esto era una barbaridad, que no aceptaban lo que había sucedido, que estaba muy mal lo que hizo la Unión Europea, es decir, reconocían el impacto que esto había tenido. Al mismo tiempo, algunos actores políticos en Argentina y algunos medios de comunicación subestimaban, desmerecían lo logrado, porque lo metían adentro de esta maldita grieta que tanto mal nos ha hecho, y entonces era como no reconocer el triunfo a un gobierno, cuando en realidad se trataba de una política de Estado. Por esta situación, Luis, es que no quiero encorsetarme tanto en la idea de que sin política de Estado no avanzamos, porque si no, no vamos a avanzar. Ojalá podamos tener política de Estado, ojalá tengamos 10 temas que podamos excluir de la batalla política electoral, ojalá que en la política exterior nos pongamos de acuerdo con que el Mercosur, la integración regional, la pertenencia a la América Latina y al Caribe, la buena relación con todos los actores del mundo, sin diferencias ideológicas, sino manifestando como prioritarios los intereses nacionales, y que también la cuestión Malvina, todo eso que acabo de mencionar, queden fuera de la pelea, de la batalla electoral. Ojalá, pero si no sucede, Luis, tenemos que avanzar igual, porque si no nos estamos poniendo nosotros mismos una trampa mortal. ¿Por qué crees que no se puede pasar a lo concreto? ¿Por qué siempre señalamos el caso brasileño? Se complicó en los últimos años el caso brasileño, ¿no? Pero el caso brasileño, de ese palacio de Piedra Rosa, Itamaraty, que a pesar de los vaivenes políticos de quien ocupe el Palacio del Planalto, es decir, la presidencia del Brasil, hay lineamientos de política exterior permanentes en el Brasil. En los últimos tiempos cambiaron un poco eso por la grieta enorme entre Lula y Bolsonaro, entre los bandos de la política brasileña. ¿Por qué crees que en la Argentina no podemos traducir un discurso que es similar en contenido a prácticas concretas? Porque muchas veces esas grandes líneas rectoras que todos comparten quedan rehén, quedan cautivas de una discusión más chiquita, una discusión, si vos querés, de especulación coyuntural, donde muchas veces la clase política privilegia ciertos posicionamientos que tienen más que ver o con la coyuntura o con una mirada ideológica, en lugar de poner primero estos intereses que son permanentes. Ustedes saben muy bien que en la diplomacia no hay socios permanentes, lo que hay es intereses permanentes. Los socios pueden ir cambiando, porque lo que van cambiando son las circunstancias. Tenemos hoy una guerra en Europa que ha cambiado totalmente las circunstancias y ha hecho también que cambiemos nuestros socios comerciales. Muchos países que tenían una intensa relación comercial con Rusia no la tienen hoy porque justamente cambiaron las circunstancias. Lo que no puede cambiar, Luis, son los intereses, porque los intereses son permanentes. Esos no varían. Mirá, hay una frase que yo aprendí en un pequeño país muy chiquitito de 250.000 personas, donde fui embajador antes que ser embajador en Suiza, que es Barbados, que es un país muy pequeño, pero que tiene una líder impresionante, una líder muy fuerte que se llama Mia Mottley, que es un ícono mundial en varios temas, entre ellos el medio ambiente, el cambio climático. Y Mia Mottley una vez me dijo una frase que yo quisiera siempre adaptar a la política exterior argentina, y es: amigo de todos, satélite de nadie.